En esta fecha tenemos un contacto entre tantas veces también que lo hacemos en reiteradas oportunidades con el doctor Cristian Calvo Vildoso, neurocientífico, para tomar conciencia sobre algunas situaciones y cómo prevenirlas, como por ejemplo el ataque cerebrovascular. Estamos en la semana en donde ni se celebra ni se conmemora, se trata de concientizar, ¿no? Siempre con diferentes enfermedades pasa esto. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Hola Gabriel, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Bien, bien, todo bien, Cristian. Bueno, volvemos a lo que tantas veces hemos charlado, ¿no? Pero la situación que está viviendo el país, por ejemplo, el estado de elecciones desde hace mucho tiempo a esta parte, gente que por ahí anda a los saltos, las cosas que pasan, ¿puede derivar en una situación de esta, en un ataque, en una ACV? Mira, no solamente en una ACV, sino que siempre todo lo que pasa por la esfera emocional es una puerta de entrada grande para el acceso a muchas enfermedades. Y la enfermedad cerebrovascular es justamente una de las enfermedades predominantes y bastante determinante de lo que es la condición humana, porque todavía es una enfermedad que no está claramente difundida, concientizada, y por otro lado ataca gente que está todavía en situación laboral, en edad laboralmente activa. Ese es el significado más importante que tiene esto. Y por ejemplo, los síntomas, ¿a qué hay que prestarle atención? Por ejemplo, yo me levanto un día, tengo una mano dormida, puede haber sido la posición, te tiene que pasar 2 o 3 días seguidos, tiene que durar una cantidad de tiempo. Yo tiré algo al azar, no sé, un cosquilleo, cosas así que a veces uno puede llegar a sentir. ¿A dónde uno dice, mejor consulto? Mira, en realidad no es poco lo que me contás recién. Por ejemplo, una mano dormida, una mano torpe, algo que no mejora en una cuestión de minutos, es para consultar. Una sensación rara en una parte del cuerpo, como adormecimiento, falta de fuerza o dificultades para poder realizar prácticas que venías realizando normalmente, es para consultar de inmediato y es probablemente la única ventana que tengas de posibilidad para poder revertir una situación cuando hablamos de ACV. La reversibilidad, esa ventanita, tiene que ver con cuán rápido consultas con esos síntomas. Entonces siempre la concientización va apuntado a eso. Perder esa hora en ir a consultar una guardia y no esperar a dejar todo el día qué pasa con esta mano, qué pasa con este ojo que no ve bien, qué pasa con esta sensibilidad rara, para recién después consultar. Ahí está el error más grave. Vos fíjate que con el corazón, ¿qué pasa? Si vos tenés un poco de dolor de pecho, no le sabes dar respuesta, inmediatamente corres a cualquier instituto cardiovascular. Claro. No pasa lo mismo con las alteraciones neurológicas, que ciertamente son un poco más diversas, por eso confunden un poco más. Pero si uno tuviera realmente esa conciencia de que cualquier cosa que tenga que ver con mi sensibilidad, motricidad, con mis facultades para poder hablar o discernir algo, entonces yo consulto inmediatamente con el neurólogo de guardia, que ya hay neurólogos de guardia en los distintos sanatorios, poder revertir una historia que puede llegar a ser dramática, ¿no? Eso lo que te quería consultar sobre el dramatismo del ACV, porque puede, una vez detectada, ser nada, a lo mejor con un par de días de internación quedás bien, o sea, no sé si tenés que tener algún cuidado especial después, pero digo, puede no dejarte ningún tipo de consecuencia, como puede llevarte a la muerte también, o sea, atraviesa todos los extremos. Tal cual, ese abanico de posibilidades es el que existe, pero siempre que has tenido una ACV, tenés ya como factor de riesgo, como factor que te va a dar una posibilidad más cercana de repetir otro ACV. Justamente el factor de riesgo más importante de un ACV es haber tenido un ACV. Entonces te coloca en una situación de un poco más de cuidado, ¿no? Y un poco la diferencia la hacen los ACV juveniles, que hoy por hoy estamos atendiendo muchísimos casos. Me refiero a ACV en pacientes entre 35, 30 y 45 años, que antes era una cosa muy extrema, muy rara, muy poco frecuente.
y hoy primero, como vos decís, como estamos viviendo actualmente, con esta incertidumbre que genera un estado adrenérgico permanente, un estado de alerta permanente, y eso hace daño. La máquina está trabajando a full mucho tiempo y eso genera daño. Y por otro lado, hay actividades deportivas también que son muy intensas, que pueden ser traumáticas, que eso hay que prestarle atención, y hay también estudios en el mundo que están hablando de los factores de riesgo que antes hablábamos de los 60 años, ahora hablamos de los 40, con hipertensión temprana, diabetes temprana, síndromes metabólicos muy tempranos, jóvenes ya de 25 con síndromes metabólicos no tratados, colesterol y trastornos de los lípidos en sangre también no tratados y muy en exceso por la mala dieta que llevamos y que no están tratados. Entonces, esto del ACV que hablábamos hace unos años para las personas mayores, hoy se traslada totalmente a la gente joven. ¿Está directamente relacionado a la presión arterial? Es uno de los 5 o 6 factores de riesgo más importantes que te condicionan o te ponen, digamos, como mucho más en posibilidad una ACV. ¿Y los otros cuáles serían, Cristian, como para ir redondeando? Hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, el estrés. Ahora se habla inclusive del diámetro de la cintura, como una medida indirecta, como para conocer un poco lo que pasa, como el síndrome metabólico. Son los factores de riesgo predominantes. Es decir, si fumás, empezás a hacer deporte y dejás de fumar. La hipertensión es tratable, la diabetes también. Lo que no es tratable es la edad. Mientras más años tenemos, somos un poco más candidatos hacia la ACV. Entonces, más edad tenemos, más tenemos que cuidarnos todos los factores de riesgo. Y le ponemos un número como para finalizar. ¿A qué edad uno tiene que empezar a decir, bueno, hay que arrancar con el service? Si somos individuos sanos, sin patologías previas, yo creo 40 años es una edad para ir al neurólogo y decir, doctor, quiero controlarme, quiero saber cómo está mi estado de salud neurológico para saber si soy candidato o no a la ACV. Se hacen 2 o 3 prácticas básicas, no tiene que entretenerse en tanto tiempo, y hoy por hoy se hacen en forma organizada, en Instituto Grande, bastante rápido todos los estudios, y eso ya te da una idea de todos tus factores de riesgo. Y en este caso, por ejemplo, hoy día todo tiene un grado de complejidad que es el tema del dinero. ¿Hay que hacerse estudios complicados o simplemente con una visita al neurólogo y algunos test de consulta ya se soluciona el tema? ¿O tenés cierta certeza? Mira, probablemente con una buena anamnesis, una buena historia personal, familiar, antecedentes, que se saca en una consulta, y 2 estudios o 3 estudios básicos. Con eso tenemos un panorama bastante amplio para conocer y darle seguridad, no solamente diagnóstico, sino pronóstico a los pacientes que ya consultan. Pero la idea es que vengan